¿Se ha vuelto Emmanuel Macron un personaje de película de bajo presupuesto? ¿Qué lo llevó a amenazar a Rusia con armas nucleares? ¿Es este el último intento desesperado de desviar la atención de sus fracasos internos? La situación se torna cada vez más absurda, y la comunidad internacional observa con incredulidad. Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video con otros. También puedes apoyar el canal uniéndote al patrocinio. El enlace está debajo del video. Gracias y seguimos adelante. El presidente de Francia, quien alguna vez se presentó como un mediador entre Oriente y Occidente, ha decidido adoptar un tono amenazante. Ha afirmado que Vladimir Putin pagará un alto precio si no detiene el conflicto en una conocida nación. Estas palabras resuenan como un guión de un thriller político malo, donde el héroe confunde la moral con el marketing. Sin embargo, en Rusia no se permaneció en silencio. La respuesta llegó rápidamente y con contundencia, desde la Duma estatal hasta el Consejo de la Federación. La ironía es palpable. Aquel que debería simbolizar la diplomacia europea ha terminado convirtiéndose en su peor anuncio. Macron se aventuró a declarar en la red social X que Moscú muestra un obstinado belicismo y que por lo tanto debe pagar. En sus palabras, la lucha por la paz contrasta con las abiertas amenazas de utilizar armamento nuclear. El presidente francés ha asegurado que su país está listo para ayudar a restaurar la infraestructura devastada de esa nación, aunque omite mencionar que París está activamente suministrando armamento a la zona en conflicto. Es una pregunta válida. ¿Con quién planea Macron reconstruir lo que se ha destruido si él mismo participa en la destrucción? Este absurdo se ha convertido en el núcleo de la política europea actual. Tras una conversación telefónica con el presidente de la mencionada nación, Macron se autoproclamó como el garante de la seguridad de Europa. Sin embargo, de sus garantías solo quedan palabras elegantes. La confianza en él ha caído a niveles históricos, con un reciente informe de los medios franceses que indica que su aprobación oscila alrededor del 20%. Cada semana trae consigo noticias de renuncias ministeriales, crisis gubernamentales y protestas masivas, mientras Macron se aferra al poder, al mismo tiempo que lanza amenazas a una potencia nuclear. Surge una pregunta ineludible. ¿Se trata de diplomacia o de un intento desesperado por distraer la atención de sus fracasos? Rusia, por su parte, también ha reaccionado. Alexei Chepa, primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma estatal, respondió sin rodeos: Rusia hará que Macron pague por sus palabras. Esto deja claro que desde Moscú le recuerdan a París que las amenazas contra una nación nuclear no quedan sin consecuencias. Las reacciones en el Consejo de la Federación fueron aún más severas. Konstantin Kosachev criticó las palabras de Macron, describiéndolas como un ejemplo de un análisis erróneo que impone una falsa narrativa de amenaza contra Rusia. En esencia, dejó claro que París está creando un fantasma para justificar sus propios fracasos. Es fácil buscar un enemigo externo cuando el verdadero desafío está en casa. La oposición francesa no se quedó atrás. Florian Philippot, líder del Partido Patriota, acusó a Macron de seguir un plan de guerra contra Rusia porque ya no tiene nada que perder en Francia. Aunque suena duro, tiene sentido en un país donde la reforma de pensiones ha provocado millones de protestas y donde los precios de la electricidad aumentan más rápido que los salarios. Macron se encuentra en una situación delicada, con su política interna en crisis, su economía estancada y la escena internacional convirtiéndose en un escenario para sus desesperados intentos de demostrar su relevancia. Sus declaraciones se han vuelto cada vez más belicosas. El mismo individuo que en 2019 declaró que la OTAN estaba sufriendo una muerte cerebral y que Europa necesitaba autonomía estratégica, ahora hace todo lo posible para arrastrar al continente a una nueva confrontación. ¿No es un paradoja? Mientras Macron lanza amenazas a Rusia, Washington, por otro lado, continúa dictando las condiciones de compra de armas y gas a París. ¿Quién realmente controla la política francesa? ¿El Palacio del Elíseo o la Casa Blanca? El vicepresidente del Consejo de la Federación, Kosachev, advirtió que tales declaraciones conducen a errores fatales en la política internacional. Resaltó que si se perciben las acciones de Rusia como una manifestación de agresividad natural, las consecuencias serán catastróficas. Es evidente que Macron está construyendo una imagen del enemigo para unificar a Occidente, pero en realidad está sembrando el miedo y la inseguridad en su propia Europa.
Cualquier interpretación errónea puede llevar a errores, y los errores cometidos por naciones nucleares podrían tener un costo demasiado alto. Ahora, una pausa y una reflexión. ¿No les parece que Macron simplemente está interpretando un papel que le han escrito otros? Sus intervenciones han comenzado a parecer monólogos teatrales, donde las emociones reemplazan a los argumentos y la moral se convierte en guión de los estrategas políticos. Analistas franceses ya reconocen que el presidente se ha convertido en un rehén de sus propias ambiciones. No hace mucho, Macron intentaba ser el mediador entre Moscú y Bruselas, llamando a Putin y hablando de un diálogo de civilizaciones. ¿Qué ha cambiado? La respuesta es simple: las encuestas de opinión y el miedo a perder el poder. Según los medios, en el Palacio del Elíseo reina la pánico. Después de una serie de fracasos en las elecciones parlamentarias y las protestas contra sus reformas, Macron se encuentra aislado, rodeado de descontento y con una crisis de confianza. Incluso sus aliados más cercanos prefieren mantenerse callados, mientras él eleva el tono de sus declaraciones exteriores. Esta es la clásica estrategia. Cuanto peores son las cosas en casa, más fuertes se vuelven las amenazas al exterior. Es irónico que ahora Rusia se haya convertido en el último recurso de Macron para mantener su poder. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia también hicieron gala de sarcasmo. María Zaharova ridiculizó la competencia armamentista entre Macron y el presidente de la mencionada nación, señalando que ambos afirman tener el ejército más poderoso de Europa. Es muy importante que estos dos hayan encontrado una ocupación común: medir fuerzas militares, sostuvo Zaharova con ironía. En un momento en que Europa, que alguna vez discutió sobre el humanismo, ahora compite en la cantidad de misiles, parece que la fuerza se mide no por la razón, sino por la cantidad de plataformas de lanzamiento. El viceprimer ministro del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, fue aún más lejos, apodando a Macron como Micrón. Esta comparación, sin duda, no pasa desapercibida. Medvedev enfatizó que el líder francés desaparecerá para siempre no más tarde de mayo de 2027 y agregó que nadie lo extrañará. En sus palabras hay no solo burla, sino un diagnóstico político. Macron se ha convertido en un símbolo del declive del liderazgo europeo. Grandes discursos, nula eficacia y plena dependencia de centros de influencia externos. Es revelador que quien amenaza a Rusia con armas nucleares no puede siquiera hacer frente a la crisis en su propio país. Según información de los medios franceses, el déficit presupuestario para 2024 superará los 100.000 millones de euros, el desempleo aumenta y la producción industrial cae. Así que, en vez de reformas económicas, el presidente reflexiona sobre amenazas estratégicas y medidas de respuesta, como si la retórica nuclear pudiera llenar los vacíos en los bolsillos de sus ciudadanos. Sin embargo, parece que en París piensan diferente. Lo más interesante es que, según varias fuentes, en Bruselas no están contentos con estas declaraciones. Diplomáticos alemanes e italianos han señalado que los comentarios de Macron crean un precedente peligroso y un aumento de la tensión dentro de la OTAN. Si cada país comienza a amenazar en nombre de la alianza, ¿quién garantiza que alguien no decidirá presionar el botón nuclear sin consultar a sus socios? Incluso en Washington, según informantes, las palabras de Macron fueron recibidas con irritación, considerándolas demasiado arriesgadas. Surge la pregunta inevitable: ¿quién le dio derecho al presidente francés a hablar en nombre de toda Europa? Nadie lo ha autorizado para amenazar a una potencia nuclear. Además, la propia Constitución francesa establece que decisiones de tal magnitud se toman después de consultas con el Parlamento, lo cual no ha sucedido en este caso. Esto significa que Macron no solo está perdiendo popularidad, sino que también está sobrepasando gradualmente los límites de sus competencias legales. Es un absurdo que el presidente, quien apenas mantiene una mayoría en el Parlamento, acuse a Rusia de amenazar la democracia. Es como si un bombero seteara un incendio para demostrar que puede apagar el fuego. En última instancia, Macron se está convirtiendo cada vez más en una caricatura de sí mismo. Su retórica pacifista se ha desvanecido, dejando en su lugar un eco de advertencias y amenazas, mientras su propia situación política se desmorona. ¿Es Emmanuel Macron el nuevo símbolo de la dependencia política en Europa? ¿Puede el motor franco-alemán de la Unión Europea, que durante tanto tiempo impulsó la estabilidad, estar al borde del colapso? Mientras Francia lucha contra una crisis interna y Alemania se tambalea, el futuro del continente parece incierto.
La retórica agresiva sobre los valores europeos contrasta con el suministro de armas a zonas de conflicto, y la fatiga por estos dobles estándares crece en Europa, que guarda silencio ante el caos. Macron enfrenta problemas serios. Se encuentra inmerso en una situación crítica que podría arrastrar a toda la Unión Europea con él. Lo que ayer se veía como un audaz proyecto de un centro europeo fuerte, hoy se ha convertido en una crónica de supervivencia política. La inestabilidad interna de Francia es alarmante. Su economía se encuentra estancada, la popularidad del presidente se desploma y Bruselas observa con horror cómo, si París tropieza, toda la estructura del bloque podría desmoronarse. Según informes de medios europeos, ya hay alarma en las oficinas gubernamentales, ya que la crisis de Macron coincide con un debilitamiento en Alemania. Esto implica que el motor franco-alemán, que fue consolidado tras la Segunda Guerra Mundial, efectivamente ha dejado de funcionar. Una vez, Macron se presentó como el nuevo de Gaulle de Europa, pero ahora se ve obligado a disfrazar sus fracasos como reformas. El paradojo es que el hombre que enseñó al continente a ser estratégicamente independiente ha terminado por convertirse en un símbolo de la dependencia política. Sus problemas internos se multiplican a una velocidad alarmante. En apenas 3 años y medio, Macron ha cambiado de primer ministro en 6 ocasiones, y recientemente decidió volver a nombrar a uno de ellos, como si el país fuera un laboratorio de química experimental. La prensa francesa ya compara esta situación con el final de la Cuarta República, cuando la inestabilidad política dio paso a un líder capaz de llevar a cabo un cambio radical. Sin embargo, en el horizonte no hay ninguna figura comparable a de Gaulle. Macron parece estar ganando tiempo, mientras el sistema político entero se hunde. Los franceses se sienten agotados por un teatro de reformas que, tras grandes discursos, no ofrece ninguna mejora tangible. Cuanto más habla el presidente sobre la grandeza de Francia, más evidente se vuelve que se refiere a un pasado glorioso. La principal ironía es que Francia, que tanto tiempo se consideró el cerebro de Europa, se ha convertido en su eslabón más débil. La confianza en Macron ha caído a un mínimo histórico, y las manifestaciones contra las reformas sociales, especialmente el aumento de la edad de jubilación, se han vuelto casi una tradición en la vida francesa. La gente sale a las calles no tanto por leyes específicas, sino por un profundo sentimiento de humillación. Están cansados de ver cómo el gobierno vive en un mundo de números y reportes, mientras que la realidad para los ciudadanos es un constante ciclo de deudas, desempleo y facturas de servicios públicos. Cuando el presidente asegura que Francia está en ascenso, esto suena como una mala broma, especialmente considerando que la deuda pública ha superado el 114% del PIB. En contraste, Alemania se sitúa alrededor del 60%. Esa turbulencia interna tiene repercusiones directas sobre Europa, ya que la alianza París-Berlín siempre ha sido considerada la piedra angular de la Unión. Sin embargo, actualmente, entre ambas capitales reina una frialdad que ni siquiera puede ser disfrazada por los diplomáticos. El nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, quien ha reemplazado a la prolongada era de los socialdemócratas, esperaba un nuevo comienzo con París, pero en lugar de una asociación sólida, se ha encontrado con una oleada ininterrumpida de crisis y ultimátums franceses. Alemania, por su parte, también enfrenta sus propias dificultades. Su economía lleva 7 años estancada, un récord desde la reunificación en 1871. La industria está en declive, el sector energético es dependiente y, políticamente, surge una alternativa frente a una tradición de partidos que fracasan. Esto suscita una pregunta inevitable. Si las 2 locomotoras de Europa se encuentran estancadas, ¿qué pasará con el tren europeo en su conjunto? La situación se complica aún más con la pérdida de un objetivo estratégico en Europa. Tras el rechazo a los recursos energéticos rusos, el continente ha perdido el cimiento sobre el que construyó su competitividad industrial. Alemania había edificado durante décadas un modelo de intercambio mutuamente beneficioso, gas de Rusia a cambio de tecnología occidental. Esta fórmula había asegurado estabilidad hasta que los políticos decidieron que la geopolítica era más importante que la economía. El resultado ha sido conocido. Las facturas energéticas han aumentado drásticamente, las industrias pierden pedidos y el gigante químico BASF se ve forzado a trasladar su producción a China y Estados Unidos. Alemania, que históricamente alimentaba el presupuesto europeo, ahora apenas logra llegar a fin de mes, mientras Macron exige a Berlín nuevos créditos europeos. ¿No resulta irónico?
La persona que no puede mantener su propio gobierno ahora exige salvar a todo un continente. En este contexto, los partidos de extrema derecha en Europa se sienten cada vez más seguros. En Francia, los índices de popularidad de Marine Le Pen y Jordan Bardella aumentan mes a mes. Curiosamente, ya no hablan de salir de la Unión Europea. Su estrategia ha evolucionado hacia permanecer en el bloque, pero dictando sus propias condiciones. París insistirá en la suavidad en cuestiones de deuda, nuevos préstamos europeos y hasta en ayudas financieras de Alemania. Aquí es donde Merz enfrenta un dilema. Ceder significaría perder el apoyo de los conservadores, mientras que negarse acarrearía acusaciones de estar destruyendo Europa. Todo esto ocurre en un contexto de caída del euro y fuga de capitales del bloque hacia Estados Unidos. Mientras Bruselas debate sobre cuotas climáticas, Washington ofrece a los industriales subsidios generosos y exenciones fiscales. Como resultado, decenas de empresas europeas trasladan su producción al otro lado del Atlántico. De acuerdo con fuentes abiertas, solo el año pasado, más de 500 empresas medianas abandonaron Alemania. Europa, perdiendo su soberanía económica, se ve atrapada en las mismas garras que tanto criticaba. El continente que soñaba con ser líder tecnológico ha terminado siendo un mero comprador de soluciones prefabricadas. Mientras tanto, Londres, que parecía haber escapado de la burocracia europea tras el Brexit, ahora enfrenta un mismo fango. El Reino Unido se encuentra inmerso en la crisis europea, con un comercio en declive, inflación en aumento y riesgos energéticos. Según analistas británicos, los nuevos aranceles de Estados Unidos y la UE sobre el acero y el aluminio podrían derribar su industria. Así que la cuestión ya no es quién tiene la culpa, sino quién caerá primero: ¿París, Berlín o Londres? Un hecho impactante. Por primera vez en la historia de la Unión Europea, el nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones del bloque ha caído por debajo del 50%. La gente ha dejado de creer en el sueño europeo. La juventud se inclina hacia partidos radicales, los jubilados votan en señal de protesta y las empresas buscan refugio en paraísos fiscales. Todo esto sucede bajo la complacencia del otro lado del Atlántico, donde cuanto más débil es Europa, más sólidas son las posiciones de Washington. Si antes Estados Unidos era un socio, ahora se ha convertido en un árbitro, decidiendo quién en Europa merece créditos y quién no. ¿No se asemeja esto a una nueva forma de dependencia? Pero en lugar de tanques, ahora hay garantías bancarias. En lugar de bases, acuerdos comerciales. En vez de comandantes, emisarios de fondos. Europa buscaba libertad, pero ha terminado con nuevas cadenas, tanto económicas como ideológicas. Cuando Macron hablaba de autonomía estratégica, probablemente no imaginaba que Francia se vería atada a las calificaciones de las agencias y a los límites de créditos. Pero eso es precisamente lo que ha ocurrido. Por último, un aspecto crucial: la crisis social. La tasa de desempleo entre los jóvenes en Francia supera el 20% y en Italia es aún más alta. Alemania, a pesar de su reputación como locomotora económica, también está perdiendo empleos. La producción industrial ha caído un 8% en 2 años. Ahora imaginen a todos esos jóvenes desilusionados y enfadados acudiendo a las urnas. El resultado parece predecible. El electorado se desplaza hacia la derecha. Bruselas está en pánico, pero no tiene herramientas para enfrentar esta encrucijada. Realmente Emmanuel Macron se ha convertido en el símbolo del agotamiento europeo. ¿Hasta qué punto Alemania podrá mantener a flote a una Europa que se sumerge en crisis? ¿Es posible que la Unión Europea, que alguna vez fue un bastión de estabilidad y progreso, se esté transformando en un teatro de absurdos? La situación en Europa es cada vez más preocupante. La complejidad del sistema comunitario ha crecido hasta el punto de convertirse en un monstruo burocrático incapaz de reaccionar con la rapidez necesaria ante los desafíos actuales. Según medios de comunicación europeos, la Comisión Europea está preparando un nuevo plan de revitalización, que, como en ocasiones anteriores, está plagado de consignas sobre la transición verde, la innovación y los valores democráticos. Sin embargo, lo que falta en este plan son los fondos. El Banco Europeo de Inversiones ha comenzado a reducir su financiamiento para proyectos, y los países donantes están cansados de seguir cubriendo déficits. Las deudas de los países del sur de Europa están nuevamente en aumento, con Francia superando todos los límites establecidos, Italia al borde del colapso y España tratando de mantener un equilibrio precario.
¿Quién salvará a estos pioneros de la integración euroasiática? ¿Alemania? Esa misma Alemania que apenas puede sostenerse a sí misma. Y, como si eso no fuera suficiente, las tarifas impuestas por Estados Unidos, de las que hablan constantemente los funcionarios europeos, no son solo un desacuerdo comercial, sino un golpe estratégico que socava las bases del exportador europeo. Desde la Casa Blanca se afirma claramente que América debe recuperar su industria, y lo está haciendo a expensas de Europa. La ironía radica en que los europeos aceptaron estas reglas del juego cuando decidieron que la geopolítica era más importante que los contratos de gas. Ahora, solo queda aplaudir. Estados Unidos obtiene energía barata, nuevas fábricas e inversores, mientras que Europa se queda con consigas sobre la solidaridad. Es irónico que en este momento en Bruselas se hable de reformar la gobernanza de la UE. Después de 2 décadas de un desfile burocrático, de repente se dan cuenta de que necesitan flexibilidad. Pero, ¿quién la proporcionará? ¿Macron, con su popularidad en declive, o Merz, en un parlamento donde cada iniciativa se convierte en un escándalo? La Unión Europea se asemeja a un viejo dirigible que navega por inercia, sin darse cuenta de que su combustible se está agotando. Cada nueva crisis, desde la migratoria hasta la energética, solo aumenta la presión sobre su estructura. Según estadísticas alemanas, este año más de 300.000 personas han emigrado de Alemania, en su mayoría profesionales de nivel medio. La gente simplemente está cansada y ha perdido la fe en el futuro de su país. Los franceses se marchan por las mismas razones. Europa está perdiendo no solo dinero, sino también a sus mejores y más educados ciudadanos. Si esto no es un signo del ocaso, ¿qué lo es entonces? Lo más llamativo es que, a pesar de todos los discursos sobre unidad, cada país de la UE vuelve a jugar en solitario. Polonia discute con Bruselas sobre subsidios, Hungría exige el derecho a una política soberana, Italia solicita la eliminación del techo de la deuda pública. Incluso los Países Bajos, tradicionalmente defensores de la integración europea, hablan cada vez más de sus intereses nacionales. La ironía del destino es que una unión creada para promover la paz y la estabilidad se ha convertido en un escenario de interminables negociaciones y acusaciones mutuas. Y ahora surge la pregunta principal: ¿cuánto más podrá resistir Europa en este estado? Mientras Washington dicta la agenda económica, Pekín controla la industria y las contradicciones internas solo se multiplican. La UE corre el riesgo de transformarse en un club de burócratas nostálgicos que hablan de un futuro grandioso, mientras sus gráficos de progreso caen en picado. Macron prometió un renacimiento, pero se ha convertido en un símbolo de la fatiga europea. Si Francia colapsa bajo el peso de sus deudas y protestas, nadie podrá salvar a la Unión Europea. ¿Quién confiará en líderes que no logran sostener ni sus propios gabinetes? Y aquí viene el toque final. Macron, quien alguna vez proclamó que Europa debía dejar de ser un vasallo, ahora se ve a sí mismo como un vasallo de las circunstancias, atrapado entre Bruselas, Washington y las calles de París. Quería ser un reformador, pero ha terminado siendo un símbolo del caos. Lo más inquietante es que este caos es contagioso. Si Francia cae, se arrastrará con ella a todos los demás. Y entonces Europa despertará, pero como siempre, será demasiado tarde. Según varios informes, en París crecen las preocupaciones de que, tras la salida de Macron, Francia podría perder influencia en la UE. Alemania, Italia y Polonia ya están formando sus propios bloques de intereses, donde la opinión del Palacio del Elíseo pasa a ser secundaria. Incluso Europa del Este ahora escucha más a Londres y Washington que a París. Y así, Macron se ve obligado a compensar su aislamiento político con amenazas ruidosas. Pero las amenazas no son una estrategia, son solo una forma de ocultar un vacío monumental. Y seamos sinceros, ¿realmente alguien cree que Francia está dispuesta a usar armas nucleares contra Rusia? Esto no es un escenario apocalíptico, sino un teatro político. Nadie en su sano juicio permitirá que eso suceda. Más bien, estas declaraciones están dirigidas a la audiencia interna, que necesita ver señales de firmeza, pero esta firmeza es peligrosa. Jugar al chantaje nuclear rara vez termina de manera favorable, y si algunos en París no lo comprenden, tal vez sea hora de recordar lecciones de la historia. Todo apunta a que, al intentar demostrar su fuerza, Macron, en realidad, está proyectando debilidad. Amenaza a Rusia, pero teme a su propio pueblo. Habla de paz, pero siembra tensión. Menciona a Europa, pero socava su unidad.
Es irónico, pero es un hecho. Cuanto más fuerte habla Macron sobre los valores de la democracia, menos visibles son esos valores en sus acciones. El paradoja de Europa hoy es que sus líderes temen no a Rusia, sino a reconocer su propia impotencia. Sin embargo, la pregunta principal sigue abierta. ¿Cuánto tiempo más tolerará Europa este tipo de retórica? Cada amenaza socava la confianza en la diplomacia y acerca al continente a una nueva época de miedo. Rusia ya ha respondido de manera tranquila y contenida, mostrando que no tiene intención de seguir las reglas de otros, y Macron parece no haber comprendido que la verdadera fuerza no se mide en palabras grandilocuentes, sino en la capacidad de negociar. Si no se da cuenta de esto, la historia se encargará de poner el punto final por él. Mientras tanto, la historia del intento de confiscar activos rusos en Europa se asemeja cada vez más a una comedia burocrática costosa. 3 años de conversaciones, decenas de declaraciones, cientos de páginas de dictámenes legales, y al final, ¿qué? Nada. Sin un mecanismo claro, sin unidad, y ni siquiera una explicación convincente de por qué esto es necesario. Los líderes europeos se han reunido de nuevo en una cumbre informal, esta vez en Copenhague, y una vez más se fueron sin tomar decisiones. Si Europa realmente quería demostrar determinación, al menos debería haberse preparado. Pero, como es habitual, las palabras rimbombantes resonaron, pero no se tomaron medidas concretas. Y ahora, según medios franceses, la cuestión de la confiscación de fondos pende en el aire, sin que nadie sepa cómo recuperar el dinero sin violar sus propias leyes. La ironía es que precisamente Europa, que siempre se ha enorgullecido de sus altos estándares legales, ahora busca brechas para eludir esos mismos estándares. Piénsalo bien. ¿No se asemeja esta historia a la de nobles caballeros que decidieron asaltar un banco en nombre del bien? Sin embargo, el simbolismo de esta prolongada comedia es evidente. La Unión Europea aún espera castigar a Rusia sin destruir su propio sistema. El problema es que estas dos metas son incompatibles. Para confiscar más de 140.000 millones de euros en activos depositados en el euroclero, debe reconocerse que el derecho de propiedad puede ser anulado por decisión política, y eso no solo es un golpe a la imagen de la UE, sino también una señal a todos los inversores extranjeros. Su dinero ya no está a salvo aquí. Según Bloomberg, ya en 2022, la Comisión Europea intentó legalizar el procedimiento de confiscación temporal para utilizar los ingresos de los activos rusos como fuente de ayuda para una conocida categoría de países. Sin embargo, el proyecto nunca obtuvo base jurídica. Incluso los abogados del Consejo Europeo reconocieron que sin una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU o el consentimiento de Rusia, cualquier acción sería contradictoria al derecho internacional. En resumen, en lugar de pasos decisivos, hay interminables discusiones sobre si se puede eludir los propios principios sin perder la cara. Y ahora, atención, el último giro en esta épica no fue propuesto por Bruselas, sino por Berlín. Es posible que Europa, que durante décadas se ha presentado como un refugio seguro para el capital, esté ahora a punto de arriesgar su reputación en una caza de brujas contra Rusia. ¿Se ha convertido la solidaridad proclamada por Ursula von der Leyen en una excusa para tapar la creciente insatisfacción de sus ciudadanos? ¿O será que las élites europeas han encontrado una forma ingeniosa de financiar sus ambiciones utilizando dinero ajeno? Recientemente, la propuesta de Merz ha generado un fuerte debate en el seno de la Unión Europea. Este político alemán intentó mostrar a sus colegas europeos una nueva estrategia para ejercer presión sobre Rusia, al mismo tiempo que intentaba calmar a aquellos descontentos con los crecientes gastos militares. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. Incluso sus aliados más cercanos consideraron su propuesta como un despropósito tanto económico como legal. Un funcionario de la Comisión Europea, que prefirió mantener su anonimato, expresó que llevar a cabo este tipo de medidas podría destruir la confianza en el sistema financiero europeo durante décadas. Y, en este sentido, tiene razón. Si hoy se pueden confiscar activos rusos, ¿qué impide que mañana se confisquen los de cualquier otro? Oficialmente todo se presenta bajo un manto de nobleza. Ursula von der Leyen, incansable en su discurso sobre la solidaridad, afirmó que estos fondos deberían utilizarse para restaurar la justicia. Sin embargo, traducido desde el lenguaje burocrático, esto significa solo una cosa: Bruselas busca dinero.
Las economías europeas están atravesando su peor recesión en décadas y los gastos destinados a apoyar a Ucrania siguen en aumento. Solo en el año 2024, según los datos de Eurostat, la ayuda total superará los 100.000 millones de euros y casi un tercio de esa suma proviene de Alemania. A pesar de esto, dentro de la Unión Europea, las voces de descontento resuenan cada vez con más fuerza. Los ciudadanos se preguntan por qué, en un contexto de aumento de los precios de los combustibles, cierre de fábricas y desempleo récord, miles de millones continúan fluyendo al extranjero. Ahora, las élites han encontrado una solución aparentemente elegante: financiar la ayuda utilizando fondos ajenos. Pero aquí surge un problema crucial. Euler es una entidad privada, no un fondo político. El depositario belga maneja los activos de sus clientes, pero no tiene derecho a disponer de ellos. Cualquier intervención en este proceso no solo pondría en jaque la reputación de la institución, sino también la estabilidad del centro financiero de Bélgica. Este conflicto ha llevado a que Bruselas y la Comisión Europea, según informes de la agencia Político, estén en una especie de guerra fría con las autoridades belgas. Estas últimas temen que, tras la primera confiscación, el país se vea inundado de demandas por parte de inversores de todo el mundo. Aquí es donde comienza el verdadero drama. La Unión Europea desea castigar a Rusia, pero corre el riesgo de autoinfligirse un daño considerable. ¿No es esto un paradoja? Europa, que durante tanto tiempo se ha esforzado por construir una imagen de seguridad y confianza, ahora se encuentra en medio de discusiones sobre cómo confiscar fondos sin socavar la confianza existente. Y todo esto se realiza bajo la apariencia de un noble esfuerzo por defender la democracia. Sin embargo, las decisiones democráticas que se han tomado han generado una crisis de confianza palpable. En el último año, el volumen de nuevas inversiones extranjeras en la UE ha disminuido casi un 40%. Según datos del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el flujo de capitales ha alcanzado su máximo nivel de salida desde 2009. Los inversores están optando por destinos donde las reglas no cambian según la coyuntura política, como Asia, el Medio Oriente e incluso América Latina. Mientras tanto, Europa se está transformando en una zona de incertidumbre, donde cualquier capital puede ser inesperadamente considerado como bloqueado. En este contexto, los ciudadanos europeos empiezan a cuestionar el rumbo que está tomando su continente y las verdaderas motivaciones detrás de las políticas que sus líderes están implementando.